Seguimos en estas jornadas con la ponencia La entrega de la propia vida como testimonio de fe en los comienzos del cristianismo. Y para ella, ¿quién mejor para ilustrarnos que don Santiago Guijarro Oporto? Hablando con él antes de entrar, nos dice algo que ya había pensado yo, lo más importante, al decir algo de mí, que soy sacerdote operario diocesano. Y lo digo con alegría porque yo, digamos que estudié entre ellos toda la vida en el seminario y luego lo conocí a él en Salamanca, justamente cuando él comenzaba con el Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia. Yo allí estuve estudiando la licenciatura y él fue quien me dirigió la tesis de licenciatura, por lo cual estoy agradecido. Además, Santiago es licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y también podemos decir que fue director de la Casa de la Biblia de Madrid, donde dirigió una nueva traducción de la Biblia en versión para España y Hispanoamérica. También ha sido coordinador, director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén y desde el año 1909 Testamento. Desde el año 2010 es director de la Asociación Bíblica Española y editor también asociado del Biblical Theology Bulletin de New Jersey, USA. Como veis, no lo dicen todos los títulos, pero yo os puedo asegurar que es una persona sobradamente preparada, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo en los Evangelios sinópticos. Santiago tiene muchas publicaciones, y Áquila, los Evangelios, Memoria, Biografía y Escritura, una reflexión sobre los Evangelios, Servidores de Dios y Esclavos vuestros, y un gran libro, los 4 Evangelios. Los 4 Evangelios que reclaman ser leídos y estudiados conjuntamente, nos dice Santiago. Tiene también estudios sobre la fuente Q y tiene sobre todo también muchos artículos generalmente sobre el Nuevo Testamento, sobre los sinópticos, conferencias. Hoy le agradecemos que esté entre nosotros y hoy, desde luego, aprenderemos con él en esta ponencia sobre la entrega de la propia vida como testimonio de fe en los comienzos del cristianismo. La cariñosa presentación que me ha hecho, ya pueden ustedes imaginar que con esta relación que tenemos desde hace tiempo, pues ha exagerado un poco. Pero bueno, yo se lo agradezco igualmente. Voy a empezar compartiendo con ustedes el proceso que yo he seguido en la preparación de esta conferencia. Cuando los organizadores empezaron a planificar las jornadas, todavía de una manera no demasiado concreta, lo que me pidieron fue que propusiera una fundamentación bíblica del martirio para el tema de las jornadas. Al principio barajé varias posibilidades. Pensé, por ejemplo, que sería interesante tomar todos los pasajes del Nuevo Testamento en los que hay alguna referencia al martirio, pues en las diversas tradiciones, el relato del martirio de Esteban, los dichos de Jesús sobre el martirio, las referencias a los mártires y al martirio en el libro del Apocalipsis o incluso en la primera carta de Pedro. Si hubiera perseverado en esta idea primera, ya pueden imaginar que no perseveré, habría tenido que explicar que no podemos aplicar sin más a estos pasajes la idea que nosotros tenemos del martirio, aunque en ellos se habla claramente de un testimonio de fe que puede costar la vida. Y aquí tenemos ya una primera reflexión, y es que no podemos ir al Nuevo Testamento buscando una experiencia, una concepción, una comprensión del martirio como la que nosotros hemos llegado a tener hoy. Lo que nosotros hoy entendemos por martirio, tal como, por ejemplo, se ha descrito esta mañana al hablar de los procesos canónicos,
Es algo, es una comprensión que se ha ido enriqueciendo, formulando con largos siglos de experiencia cristiana de sufrimiento, de martirio. En el siglo I todavía estamos al principio de esa evolución. No vamos a encontrar exactamente eso. Aunque sí, como digo, vamos a encontrar un testimonio de fe que puede costar la vida. Luego pensé que, y fue mi segunda opción, que tampoco seguí, que la referencia más importante para elaborar una teología del martirio en el Nuevo Testamento se encuentra en los relatos de la Pasión. Como todos ustedes saben, estos relatos no solo narran los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, sino que los explican, recurriendo sobre todo a las Escrituras de Israel. De este modo muestran que todo lo sucedido a Jesús en estos últimos días responde al plan de Dios. El relato de la Pasión nos ofrece así una lectura teológica de la muerte de Jesús, una teología del martirio. Cualquiera de estas dos opciones nos habría seguramente ayudado a profundizar en el sentido que los primeros cristianos dieron al hecho de sufrir persecución e incluso la muerte como testimonio de fe en Jesús. Sin embargo, al final me he decidido por una tercera opción que pueden ustedes encontrar en el subtítulo. Ya saben que los subtítulos de las conferencias son muy importantes porque son los que dicen de qué va de verdad la conferencia. He elegido una tercera opción que consiste en proponer una lectura del Evangelio de Marcos en clave martirial. Esta opción se funda en el convencimiento, que espero poder transmitirles, de que dicho Evangelio nació en contexto de persecución y fue escrito para ayudar a sus destinatarios a perseverar en la fe, dando testimonio de su adhesión a Jesús. Claro, lo primero que tengo que hacer es mostrar que esto es así, para poder deducir ahí una teología del martirio. Me he inclinado por esta tercera opción por dos razones. La primera es que nos permite acercarnos a un texto completo, no a fragmentos, sino a un texto completo, terminado, acabado. La segunda es que trata del Evangelio que estamos leyendo este año en la liturgia dominical. Y he pensado que también podía ser, entre las diversas opciones, una que pudiera tener incluso cierto interés especial, una cierta utilidad para nosotros. Bueno, espero haber acertado en la elección y que la reflexión... Voy a seguir el esquema que tienen ahí, y donde básicamente están las ideas principales. Y comienzo con una consideración acerca del carácter paradójico del Evangelio de Marcos. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer el Evangelio de Marcos de manera fragmentaria. Así es como lo leemos, por ejemplo, en la liturgia. Cada domingo, aunque sea de manera seguida, vamos leyendo un pasaje. Así lo leemos también en la catequesis, incluso en nuestros grupos. En el sentido de que Marcos es verdaderamente un relato, una narración. Marcos es un relato, lo mismo que los demás evangelios, y deben ser leídos como tales. En un relato, cada episodio se inserta en una trama y tiene relación con lo que hay antes y con lo que pasa después. Por eso no debe leerse sus episodios aisladamente, sin tener en cuenta lo que pasa antes y lo que viene después. Pues bien, cuando leemos el Evangelio de Marcos de esta manera, es decir, como un relato, teniendo en cuenta todo lo que se cuenta en él, la relación que existe entre los diversos episodios y la interacción de una narración llena de paradojas, aparentes contradicciones, cosas que no encajan bien. Voy a referirme a dos de ellas que afectan al tema del que quiero hablar, y van a ser como el punto de partida de mi presentación. La primera paradoja afecta nada más y nada menos que a la presentación de Jesús. En sus primeras palabras, el narrador nos informa de que va a contar la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Digo ya de entrada que hay una variante textual en este primer versículo del Evangelio, y no voy a entrar ahora en la discusión,
Hay una variante textual muy importante y la encontrarán en la mayoría de sus Biblias. En la mayoría de sus Biblias verán que el primer versículo de Marcos dice: comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Bueno, esa última afirmación, Hijo de Dios, no está en todos los manuscritos. Hay una gran discusión sobre si estaba ahí o no. Yo personalmente he llegado a la convicción de que no estaba, de que fue añadida posteriormente, pero eso no significa realmente nada para el tema del Evangelio, porque inmediatamente después, en el relato del bautismo, se nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, Jesús es Mesías, Hijo de Dios. Sin embargo, en la narración que sigue no está tan claro que estas afirmaciones expresen bien la identidad de Jesús. De hecho, el mismo Jesús manda callar a los demonios que le reconocen como tal, o incluso a Pedro, que le confiesa como Mesías. Por un lado, la intención del narrador parece ser desvelar la identidad de Jesús, pero por otro, parece querer ocultarla. A través de este recurso narrativo, que los expertos conocen con el nombre de secreto mesiánico, seguramente les sonará, el relato de Marcos hace que los lectores se cuestionen acerca de la imagen que tienen de Jesús. Primera paradoja. Algo similar ocurre con los discípulos. En los primeros capítulos su actitud es ejemplar. Responden inmediatamente a la llamada de Jesús, le siguen a todas partes, actúan como Él, aprenden de Él, son enviados por Él. El lector se identifica plenamente con ellos, porque son un modelo de cómo hay que responder a la invitación de Jesús para acoger el reino de Dios que llega. Sin embargo, a medida que avanza el relato, el grupo de los más cercanos, los 12, se revelan como un mal ejemplo para el lector, pues no solo no entienden a Jesús, sino que se niegan a seguirle cuando les anuncia, y todos le abandonarán. Los 12, que aparecen al principio como discípulos ejemplares, al final se revelan como un mal ejemplo para los lectores. Todas estas cosas se perciben más difícilmente cuando leemos el Evangelio de Marcos fragmentariamente, pero cuando lo leemos es un relato muy intrigante. El relato quiere crear una intriga acerca de Jesús y de la actitud de los 12. Quien lee atentamente el relato de Marcos advierte, además, que estas dos paradojas están relacionadas entre sí, pues el fracaso de los discípulos va apareciendo en paralelo a medida que se revela la verdadera identidad como Mesías. Tiene mucho que ver con su pasión, pues Jesús no se revela como un Mesías triunfalista, es decir, como un Mesías hijo de David que libraría al pueblo y establecería un reino terrenal, sino como un Mesías hijo de Dios que, cumpliendo la voluntad de su Padre, entrega la próxima o no quieren aceptar. Aquí está la clave de su fracaso. Habrán advertido que no he dicho que Jesús es un Mesías, hijo de David, sino un Mesías hijo de David. Yo creo que toda la intención de Marcos está en mostrar qué tipo de Mesías es Jesús. Jesús es Mesías. Este relato sobre Jesús a partir de los recuerdos que se habían transmitido en los diversos grupos, sino un relato que pretende interpelar al lector. Un relato cumple esta función retórica a través de la representación de un mundo posible con el que el lector se tiene que confrontar. Quiero decir, Marcos, aun tratando de ser fiel a los recuerdos sobre Jesús, construye una historia que pretende crear un mundo con el que invita al lector a confrontarse. Por eso, no es aventurado suponer que esta forma de presentar a Jesús y a los discípulos refleja indirectamente la situación que estaban viviendo los destinatarios del Evangelio. La tesis que quiero exponerles esta tarde es precisamente que dichos destinatarios vivían una situación martirial y que el Evangelio de Marcos fue escrito para ayudarles a entender y vivir dicha situación. Pues bien, partiendo de estas dos paradojas narrativas que encontramos en el Evangelio de Marcos
y entendiéndolas como una interpelación que el narrador, que el relato propone al lector, voy a empezar tratando de identificar la situación que vivían los destinatarios del Evangelio de Marcos. Y después voy a ir recorriendo estos dos aspectos, cómo presenta Marcos a Jesús, para mostrar cómo detrás de esta presentación hay una comprensión del martirio, y cómo presenta a los discípulos para mostrar que estaban sufriendo. Por tanto, una palabra sobre la situación de los destinatarios del Evangelio de Marcos. Cuando Marcos compuso su Evangelio, tuvo presentes sin duda a personas y grupos concretos, y podemos suponer que la situación que vivían estos primeros lectores influyó en su forma de narrar la buena noticia acerca de Jesús. Para entender bien su relato nos sería muy útil conocer todas estas circunstancias, pero, por desgracia, las informaciones que tenemos son muy pocas, prácticamente fiables desde el punto de vista histórico, externas al Evangelio, prácticamente ninguna. Con todo, merece la pena intentar reconstruir tal situación, aunque sea de forma hipotética, pues ello nos permitirá entender que la propuesta. Observando la forma en que presenta a los discípulos en su relato, se puede deducir fácilmente que la vivencia del seguimiento de Jesús era problemática para sus destinatarios. Esta situación se explica por las circunstancias históricas que estaban viviendo. Con certeza, si el Evangelio de Marcos se compuso en Roma, como afirma la tradición, o si fue compuesto en Siria o Palestina, y tal vez después se difundió desde Roma, como piensan hoy muchos estudiosos. En todo caso, resulta evidente que los grupos de creyentes en Jesús a los que se dirige se sentían amenazados. Si el Evangelio se compuso en Roma, es muy probable que esta amenaza estuviera relacionada con la persecución de Nerón, que el historiador romano Tácito describe con estas palabras. Voy a citar literalmente a Tácito, pero quitando algunos párrafos que no hay. Multitud, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, cuanto por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Unos cubiertos con pieles de bestias fueron despedazados por perros, otros fueron crucificados, otros fueron quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Los efectos de la guerra judía que había desolado la región y destrozado el tejido social, como relata el historiador Flavio Josefo. También los sirios, dice Josefo, mataron a muchos judíos, pues tomaron presos los que vivían en las ciudades y los mataban. Y no solo por la ira y odio que desde antiguo les tenían, sino también por guardarse del peligro que suponían. Estaba pues toda Siria muy revuelta, cada ciudad dividida en bandos, y cada facción buscaba salvarse eliminando a la otra. Los días transcurrían en derramamiento de sangre y el temor hacía las noches muy molestas, pues aunque creían haber eliminado a los judíos, todavía sospechaban de otra mucha gente que judaizaba. Nadie quería eliminar sin más al grupo sospechoso para ambos bandos, pero todos lo temían por su vinculación a los judíos, como si sus miembros fueran realmente enemigos. El deseo de enriquecerse hacía que personas consideradas hasta entonces pacíficas participaran con los adversarios en la masacre general. Es posible que estos judaizantes a los que se refiere Flavio Josefo fueran tal vez discípulos de Jesús, judíos o grupos de creyentes en Jesús cercanos al judaísmo. Pero independientemente de esta hipótesis, que por ejemplo Tyson sostiene, independientemente de esta hipótesis, es evidente que esta situación de posguerra afectó de manera importante a las comunidades cristianas. No es necesario que nos detengamos ahora en los argumentos a favor o en contra de una u otra localización del Evangelio de Marcos, pues en ambos casos se trata de una situación de persecución en la que el testimonio de la propia fe podía fácilmente costarle a uno la vida. Esta es, en efecto, la situación que describen con toda crudeza unas palabras de Jesús recogidas en el discurso final del Evangelio, el llamado discurso escatológico. Aunque el narrador las pone en boca de Jesús,
como un anuncio de lo que va a suceder en el futuro, las situaciones que en ella se mencionan son claramente, y en esto hay unanimidad entre los estudiosos de Marcos, un reflejo de las tribulaciones que estaban viviendo o habían vivido recientemente los destinatarios del Evangelio. Vean qué semejanza con estos dos testimonios que hemos escuchado, de Tácito, referido a Roma, y de Flavio Josefo, referido a las ciudades de Siria. Cuidad de vosotros mismos, os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que la buena noticia se anuncie antes a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de lo que vais a decir. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán hijos contra padres para matarlos. Todos os odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Una situación así, que encaja muy bien con cualquiera de los dos escenarios en los que se suele situar la composición a los discípulos de Jesús y a su visión, a la visión que ellos tenían de Jesús. Es probable que la insistencia de Marcos en que Jesús no es un Mesías hijo de David tenga que ver con ella, pues la vinculación a un Mesías dinástico le habría creado a estos grupos de discípulos problemas les invitaba a profundizar en el sentido de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús, y en cómo el final trágico de su vida encajaba con la confesión de que él era el Mesías. Esta situación debió afectar también a su vivencia del discipulado. En circunstancias como estas, seguir a Jesús tenía consecuencias muy difíciles de entender humanamente. Es muy probable que el proceso de los 12, tal como se narra en Marcos, refleje indirectamente la situación que estaban viviendo los destinatarios del Evangelio. Para ellos, el seguimiento de Jesús había sido al comienzo una experiencia gozosa, pero cuando en el horizonte de su camino apareció el sufrimiento, la traición y hasta la posibilidad de una muerte violenta, comprendieron que seguir a Jesús significaba asumir su propio destino. Las dos paradojas que hemos identificado. Veamos ahora con más detalle cómo esta forma de representar a Jesús y a los discípulos revela una experiencia martirial y una reflexión acerca de dicha experiencia. Me voy a centrar ahora voy a hacer una lectura rápida, evidentemente porque no tenemos más tiempo, de cómo Marcos presenta a Jesús, observando su relato especialmente desde esta perspectiva, y luego cómo presenta a los discípulos, buscando en ambas cosas la experiencia que está detrás y sobre todo una respuesta a esta experiencia. La experiencia de persecución que vivían los destinatarios del Evangelio de Marcos les impulsó sin duda a profundizar algunos aspectos de la visión de Jesús. Para ellos, más que para otros discípulos de la primera generación, fue decisivo comprender el sentido de la pasión de Jesús. Antes de que Marcos compusiera su Evangelio, saben bien, probablemente circulaba ya un relato de la pasión, relato tradicional de la pasión. Pero este relato de la pasión se transmitía junto con otros recuerdos de Jesús. Hay incluso algunas tradiciones dentro del cristianismo naciente, por ejemplo la tradición representada en la colección de dichos que utilizaron Mateo y Lucas, el documento Q, que no necesita del relato de la pasión. O sea, no es tan evidente, lo que quiero decir es que no es tan evidente que al hacer memoria de Jesús, el recuerdo de la pasión fuera central. Sin embargo, en los evangelios canónicos, en Marcos, el primero, el recuerdo de la pasión de Jesús se convierte en el recuerdo fundamental. Tuvo, además, este recuerdo un papel fundamental en la composición del Evangelio. Este relato constituye el núcleo en torno al cual se fueron aglutinando los demás recuerdos, de modo que puede decirse que el Evangelio de Marcos, al igual que los otros evangelios, sobre todo los canónicos, los 4 canónicos, se compuso hacia atrás,
partiendo del relato de la pasión. De hecho, el relato de la pasión es el primer ejemplo que tenemos de una memoria narrativa, es el primer relato cristiano. Y el Evangelio de Marcos lo que hace es ampliar el relato de la pasión, agrupando todos los recuerdos sobre la vida de Jesús, la actuación de Jesús, y construyendo con todos ellos una narración más amplia, una intriga que solo se resuelve al final. Y esto revela también, incluso en la forma final del relato, la centralidad del relato de la pasión. En el relato de Marcos no sabemos quién es de verdad Jesús hasta el final. Es una intriga, es un enigma desde el principio. Parece una cosa, pero es otra. Cuando creíamos que haber entendido, nos da un quiebro y resulta que no es así. Narrativamente, no solo en la construcción del Evangelio, en la formación, para entender el Evangelio de Marcos y para comprender la situación en que fue escrito. La centralidad del relato de la pasión tiene una importante consecuencia teológica, una consecuencia que afecta a la comprensión de la identidad de Jesús. Para Marcos, lo mete por haber anunciado y hecho presente la buena noticia de la llegada del reinado de Dios. El relato marquiano va conduciendo al lector hacia esta conclusión. Quiere provocar en él una transformación para que comprenda este aspecto fundamental de la identidad de Jesús. Por eso, la identidad de Jesús en Marcos aparece de forma dinámica y solo se revela plenamente al final. Al comienzo del relato, el narrador comparte con el lector las claves de esta nueva identidad, aunque en realidad el lector no está preparado de que Jesús es Mesías. Y les invita a completarla con lo que dice la voz del cielo acerca de Jesús en la visión del bautismo: tú eres mi hijo. Con estas pistas comienzan a leer el relato para descubrir en él que Jesús actúa verdaderamente como hijo de Dios, pues no solo expulsa a los demonios y cura a los enfermos, sino que como Dios perdona los pecados y se declara Señor del sábado. En la primera parte de la narración, la actividad de Jesús, su condición de hijo de Dios tiene un cierto tono triunfalista y los discípulos aceptan de buen grado. Sin embargo, en la segunda parte, cuando inicia el camino hacia Jerusalén, este tono cambia radicalmente. Su condición de hijo de Dios le exige ahora una obediencia al plan de Dios, que resulta incomprensible para los discípulos y, digámoslo también claramente, para los lectores. Durante su actuación en Jerusalén, Jesús tendrá que aclarar a sus adversarios, a sus seguidores y a sus discípulos que su mesianismo es diferente. Lo hace explicando que él no encarna las expectativas vinculadas al Mesías hijo de David, es decir, a un Mesías que implantaría en la tierra un reinado como el de David. Por eso, cuando sus adversarios le preguntan de dónde procede su autoridad, él responde contando la parábola de los viñadores homicidas. Se han dado cuenta que es una parábola aislada, que está ahí al final del Evangelio, no está junto a las otras, está en su sitio, en su lugar. En esta parábola, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo que será asesinado y se convertirá en la piedra angular. Jesús no es un Mesías davídico, sino un Mesías hijo de Dios. El narrador lo ha dejado claro desde el comienzo, pero el verdadero sentido de esta afirmación solo se descubre a medida que avanzamos en el relato. Por eso es tan importante leer el Evangelio como narración. Después del primer anuncio de la pasión, que parece entrar en conflicto con esta afirmación, la escena de la transfiguración nos recuerda que Jesús es el Hijo amado precisamente porque, asumiendo el plan de Dios, acepta entregar su vida en rescate por muchos. Pero donde más claramente se revela el sentido de la filiación de Jesús es en la escena de Getsemaní. La importancia y singularidad de esta oración se revela en el hecho de que este es el único lugar del relato de Marcos en que Jesús se dirige a Dios con la invocación Padre. El narrador pone en su boca una palabra aramea, como todos saben, Abba, que las comunidades cristianas habían conservado con especial cariño y veneración, porque expresaba mejor que ninguna otra Hijo,
Y por eso, después de expresar la angustia que siente, se pone confiadamente en las manos de su Padre. Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En esta escena, que yo creo especial para la cristología de Marcos, se revela el verdadero significado del título Hijo de Dios. Lo que le define a Jesús como el Hijo amado, su obediencia a la voluntad de Dios. Es esta obediencia la que le permite entrar en una lógica diferente en la que la pasión, muerte y resurrección tienen sentido. Es la obediencia al plan de Dios y por tanto que el hecho de ser hijo es la afirmación Jesús es el Hijo de Dios, es una afirmación dinámica, es hijo en obediencia y por tanto estará siempre siguiendo el plan de Dios de manera obediente. Después de este episodio de Getsemaní, en el relato de Marcos, la identidad de Jesús deja de ser un secreto, hasta aquí ha sido un secreto, o un tema reservado solo a unos pocos en la transfiguración. En el interrogatorio del sumo sacerdote, el mismo Jesús reconoce abiertamente que es el Mesías, Hijo del Bendito. No el Mesías, el Hijo del Bendito, como si fuera la misma cosa, sino el Mesías, Hijo del Bendito, es decir, una forma concreta que se define por la relación filial con Dios. Más adelante, hacia el final del relato, el centurión que custodia la cruz exclamará: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es un relato, pero la forma en que el narrador lo va presentando revela que la narración tenía una particular intención retórica con respecto a sus primeros destinatarios. Para estos primeros destinatarios, Jesús era, sobre todo y ante todo, el Mesías. Pero no todos entendían esta palabra de la misma forma. Para la mayoría de ellos, afirmar que Jesús era el Mesías implicaba reconocerle como un descendiente de David que había sido enviado por Dios para implantar su reino. Para los que así pensaban, la experiencia de la persecución y del martirio resultaba totalmente inexplicable. No encajaba en la situación o en la visión triunfalista que tenían de Jesús. Por eso, el relato de Marcos intenta guiar a sus lectores para que vean a Jesús de otro modo. Intenta mostrarles que Jesús es Mesías de otra forma. Lo que le define como tal es su condición de hijo. Él es el Mesías, Hijo de Dios. Y la actitud que mejor caracteriza al Hijo es la obediencia al Padre. Por eso no hay contradicción entre la actuación inicial de Jesús como heraldo del reinado de Dios y su camino hacia Jerusalén para entregar la propia vida en rescate por muchos. Es la misma obediencia la que le hace hacer una cosa al principio y otra después. En el relato de Marcos descubrimos un proceso en el que se va proponiendo una nueva visión de Jesús. Podemos suponer que era nueva para los destinatarios porque se trata al principio de una identidad velada, en secreto, dicha en voz baja, solo a unos pocos. Da la impresión de que esto no era voz populi. Una cosa muy diferente es en Mateo y en Lucas, donde el título Hijo de Dios es muy común, pero en Marcos no. Pero en realidad no era nueva, porque ya desde su actuación terrena Jesús se había revelado como el Hijo. Fue probablemente, y esta es mi tesis esta tarde, fue probablemente la experiencia de persecución y martirio que estaban viviendo los destinatarios del Evangelio la que provocó esta reflexión. De hecho, la forma en que el relato de Marcos entiende la filiación de Jesús es una clave importante para la teología del martirio, pues muestra que la muerte de Jesús, su martirio, es la consecuencia de una vida vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Así pues, la paradoja de la identidad de Jesús se puede explicar desde la situación de persecución y martirio que vivían sus primeros destinatarios. Esta situación les impulsó a descubrir un aspecto fundamental de dicha identidad que tal vez de otra forma no habrían descubierto. De hecho, en los otros evangelios, el título Hijo de Dios no tiene la frescura y la fuerza que tiene Marcos. Veamos ahora, paso ya al
al último punto, veamos ahora si la otra paradoja, identificada al comienzo, es también, en cierto modo, un reflejo de esta misma situación, pues de ser así, podría ayudarnos a entender el seguimiento como una vivencia martirial. Nos fijamos sobre todo en los 12, el grupo constituido por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, el personaje más importante, y también los más representativos. Al igual que ocurre con la revelación de la identidad de Jesús, la presentación de los 12 en el relato de Marcos es dinámica. Tenemos que leer el relato desde el principio hasta el final para ver qué es lo que realmente Marcos dice acerca de los 12. Al comienzo, como ya he dicho, su actitud los acredita como discípulos ejemplares. Ahora bien, para entender el itinerario que hacen los 12, es muy importante tener presente que Jesús les dirige 2 llamadas a las que responden de manera diferente. La primera es la que todos ustedes están imaginando, la que encontramos al principio del Evangelio, cuando Jesús, pasando junto al lago de Galilea, vio a Pedro y a su hermano Andrés, a los padres con los jornaleros en la barca, le siguieron. Esta primera llamada, que presenta a los 12 como discípulos ejemplares por su respuesta tan inmediata, se completa después con la elección del grupo de los 12 en el capítulo 3 y con su posterior envío misionero en el capítulo 6. Toda esta primera parte del Evangelio describe este proceso discipular que es, en cierto modo, ejemplar. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos hay también una segunda llamada, a la que Marcos da mucha importancia. Esta segunda llamada se encuentra al final de la primera parte de la actuación de Jesús que Marcos sitúa en Galilea, cuando a solas con sus discípulos Jesús les pregunta qué es lo que la gente y ellos mismos dicen acerca de él. Pedro, en nombre de todos, afirma: tú eres el Mesías. Sin embargo, esta respuesta no parece ser muy adecuada, pues Jesús les prohíbe a todos hablar a nadie acerca de él. A continuación, comienza él a hablarles abiertamente de su camino hacia la cruz. Es entonces cuando Jesús, volviéndose hacia los demás discípulos, les dirige la segunda llamada. Él, volviéndose hacia sus discípulos, increpó a Pedro y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es posible que a algunos de ustedes les haya extrañado esta traducción, porque con frecuencia en algunas traducciones se traduce: apártate de mí, Satanás. Hay un texto muy bonito de Orígenes, que uno de los primeros comentaristas de los Evangelios y de toda la Escritura, que insiste en la diferencia entre el relato de las tentaciones, donde Jesús le dice al Satanás: apártate de mí, Satanás, y este pasaje donde se utiliza una terminología netamente discipular. Lo que aquí Jesús le dice a Pedro no es apártate de mí, sino quítate de ahí porque eres un obstáculo y ponte detrás, porque ir detrás es la actitud propia del discípulo. Los versículos que vienen a continuación confirman claramente que se trata de una invitación vocacional. Llamando a la gente, dice Marcos, junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme viniendo detrás de mí, y concentra ahí los 2 términos que Marcos utiliza para hablar del discipulado, el verbo acolúceo, seguir, y la expresión opisomú, detrás, porque combina 2, es muy redundante, para insistir en que se trata de una invitación vocacional. Estas palabras introducen las condiciones del seguimiento y explican qué es lo que significa en este nuevo tramo del camino ponerse detrás. Se refieren a una experiencia martirial. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Estas 2 llamadas marcan el camino de las partes, viven como él, son enviados por él. Sin embargo, su respuesta a la segunda revela un progresivo fracaso. Primero se muestran reticentes a aceptar el destino de Jesús, debe ir a Jerusalén, anuncio de la pasión, todos discuten
quién es el más importante, en lugar de asumir que en el reino los últimos son los primeros. Y después del tercer anuncio de la pasión, Santiago y Juan, que no han entendido nada, le piden que les conceda los puestos de honor en su reino, en lugar de aspirar a ser servidores de todos. Más adelante, como no podía ser de otra manera, en el relato de la pasión, esta incomprensión se traducirá en traición, abandono y negaciones. Esta forma de representar el itinerario de los 12 llama poderosamente la atención. Y les aseguro que se han vertido ríos de tinta para tratar de explicar por qué Marcos presenta así a los 12. No es extraño que tanto Mateo como Lucas hayan intentado suavizar una imagen tan negativa. Los estudiosos se preguntan por qué Marcos caracteriza de esta manera a los 12 en su relato. Yo creo que su intención no es transmitir una imagen negativa de los 12, como piensan algunos. Pues en el mismo relato de Marcos, Jesús, por 2 veces, una directamente y otra a través del ángel, después de su pasión. No es una imagen negativa la que Marcos tiene de los 12. De hecho, los ha presentado al principio como verdaderos ejemplos de cómo hay que seguir a Jesús. Yo creo que su intención, más bien, es mostrar a los lectores del Evangelio el peligro que entraña una vivencia del seguimiento basada en criterios puramente humanos. Los 12 son un ejemplo negativo. Le ponen al lector delante de los ojos lo que no deben hacer. A través del fracaso de los 12, el relato de Marcos invita a los lectores que viven el seguimiento de Jesús en una situación adversa a perseverar. El que permanezca hasta el fin se salvará. Hemos escuchado las palabras que Jesús cita en el capítulo 13. Él, Jesús, es el único que ha perseverado hasta el fin, porque ha entrado en la lógica de Dios, que no es la lógica humana. La oración de Getsemaní expresa mejor que ningún otro pasaje la dinámica de esta transformación. Jesús ora con la actitud del Hijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, mientras los discípulos que le acompañan están dormidos. Lo que Marcos quiere hacer es, a mi modo de ver, es que los lectores dejen de fijarse en un momento en los 12 y empiecen a fijarse sobre todo en el ejemplo de Jesús. El único modelo de discipulado es Jesús. Hay modelos que nos pueden ayudar al principio, pero a la hora de la verdad, a quien tiene que mirar es a Jesús. El seguimiento de Jesús en el relato de Marcos es una vivencia dinámica. No se es discípulo de una vez para siempre, pues seguir a Jesús consiste en estar en camino. Los destinatarios del Evangelio de Marcos habían sucumbido a la tentación de un seguimiento cómodo. Esta vivencia ha quedado reflejada en la primera mitad del Evangelio, en la que la gente dispensa una acogida calurosa a Jesús y a sus discípulos. Sin embargo, no estaban tan bien preparados para vivir el seguimiento en una situación adversa, en la que la delación, la traición, el rechazo y la entrega ponían en peligro la fe, y les recuerda la necesidad de buscar nuevas referencias, de mirar hacia Jesús para vivir esta nueva situación. Conclusión. Hay una teología del martirio en el Evangelio de Marcos. Llegados al final de esta lectura del Evangelio de Marcos en clave martirial, podemos preguntarnos si el relato marquiano nos ofrece no una fundamentación completa, porque habría que leer también otros textos también del Antiguo Testamento, pero sí algunas sugerencias que tienen como punto de partida la experiencia del martirio, entendida como el hecho de dar testimonio de Jesús en situaciones adversas, arriesgando la propia vida, forma parte de la vivencia cristiana. En el Nuevo Testamento, como he dicho al comienzo, tenemos otros testimonios, como el martirio de Esteban, narrado extensamente en el libro de los Hechos, o las referencias a los mártires en el libro del Apocalipsis, incluso la mención de uno de ellos, Antipas. En todas estas menciones del martirio,
la clave para explicar su sentido es siempre la entrega de Jesús, su pasión. En el caso de Esteban, su muerte se narra de forma muy parecida a la de Jesús. En el Apocalipsis, los mártires se asocian a la misma suerte de Jesús, pues han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. El relato de Marcos, como hemos visto, está construido desde la óptica del relato de la pasión, no solo literaria, sino también teológicamente. Aquí, me parece, tenemos el fundamento de la teología cristiana del martirio. Este solo se entiende en relación a la muerte martirial de Jesús. Es construido en torno al relato de la pasión, es decir, al texto fundamental de la memoria cristiana que evocaba los últimos días de la vida de Jesús. En él encuentra la clave para dar sentido a la situación que están viviendo sus destinatarios. Su situación se descifra desde la pasión de Jesús. Para Marcos, la pasión de Jesús es el final de un proceso en el que se revela su identidad. Su condición de Hijo de Dios es la que explica su actitud ante el sufrimiento y la muerte, pues lo propio del Hijo es la obediencia, y Jesús tiene clara conciencia de estar cumpliendo esta voluntad y el plan de Dios. Pero no hay que olvidar que la muerte no tiene la última palabra, sino la resurrección. Los lectores del Evangelio se reconocen en el camino que hacen los 12. Igual que ellos han experimentado que seguir a Jesús puede conducirles por caminos difíciles de transitar. El relato de Marcos, al mostrar de una forma tan llamativa el fracaso de estos discípulos más cercanos de Jesús, invita a sus lectores a no abandonar el camino del seguimiento. El que persevere hasta el final se salvará. Ellos deben seguir el ejemplo de Jesús, pues solo Él ha entrado en la lógica de Dios. El martirio no se puede entender humanamente, solo tiene sentido en esta lógica de Dios. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, puede exponerlo ahora. ¿Hay un micro por ahí? ¿Micro? No querría extenderme porque veo que quizás sea demasiado tarde y solamente una única pregunta. El profesor Guijarro ha delineado con nitidez. Muchas gracias. Gracias. El profesor Guijarro ha delineado con nitidez el problema histórico de en qué contexto de persecución se puede ubicar el nacimiento del texto de Marcos. En la persecución neroniana de 64 parece difícil, puesto que tiene que ser seguramente posterior a 75. En un contexto oriental parece más factible, pero habría una pregunta que hacer, y yo sé que el profesor Guijarro me va a decir que es una pregunta difícil de responder, pero me gustaría escuchar tal como lo ve usted, porque además de eso hay que añadir a la ecuación la pregunta de ¿quiénes son los que forman la comunidad marcana? O de otra manera, nos hallamos ante un grupo de metuentes de Fogúmeno y Tonceón, de personas, de gentiles que han abrazado el judaísmo y posteriormente han sido captados, ¿no?, por una comunidad semejante a la que se puede convertir Pablo en Damasco. Nos encontramos ante una comunidad de judíos y por tanto nos encontramos ante un conflicto estrictamente intrajudío, como lo del profesor Guijarro. Yo, para el argumento de mi exposición, me he mantenido en este problema en una posición ecléctica porque no quería que ese punto, que ese ruido interfiriera en el argumento principal, porque desde cualquiera de las dos opciones funcionaba bien. Bueno, mi personal posición sobre eso, por tanto, en una situación de posguerra, inmediatamente después de
Y creo que se compuso en Siria porque tiene un conocimiento muy preciso de la situación de Palestina, hace unas distinciones que no hacen los otros evangelios en cuanto al contexto, y conoce bien la situación previa al año 70, que ya Mateo y Lucas no conocen tan bien. Ese es un argumento importante. Está también el punto de vista que refleja con respecto al geográficamente, pero es menos importante. Creo que se compuso en Siria, en la región de Siria, que es decir, una región muy amplia. Por tanto, en esta situación difícil de posguerra, en la que aunque los cristianos no eran objeto directo de la persecución, la situación que se estaba viviendo, como dice Flavio Josefo, cita un texto, pero él tiene muchos que reflejan un poco la situación posterior a la guerra, eran discípulos de un Mesías, tal como entendía la mayoría de la gente el término Mesías, pues era muy peligroso. Bueno, entonces creo que se compuso allí por estas razones. Sin embargo, creo al mismo tiempo que no se difundió desde allí, sino que se difundió desde Roma. Los evangelios se difundieron desde los grandes centros del cristianismo con el aval de esos centros. Entonces, el evangelio de Marcos tuvo muy pronto una enorme difusión. La dinámica de la memoria de Jesús, de cómo se recordaban las palabras, las acciones de Jesús, llevaba inexorablemente a esto, y Marcos fue el primero, y eso quiere decir que tuvo mucho éxito. Por eso no me extraña que este descubrimiento del que están hablando ahora, de este manuscrito tan antiguo de Egipto, no me extrañaría, porque yo creo que se difundió muy pronto. Llegó a Roma, y desde Roma se difundió en una versión ligerísimamente distinta de la primera. Eso era normal, cada copia era un poco distinta porque se copió. Curiosamente, los 50 versículos propios de Marcos, solo tiene Marcos, es donde se encuentran la mayoría de los latinismos, que se han aducido como prueba del origen romano. De manera que yo creo que estuvo entre estas dos situaciones. En cuanto a la extracción de los destinatarios, también me parece que en los dos contextos encaja bien la imagen que se percibe en el relato evangélico. Es evidente en Marcos que Jesús se acerca a los paganos y hay una gran cercanía. Es decir, es evidente que hay destinatarios, que los destinatarios no son solo judíos. A mí, donde mejor percibo el trasfondo, la extracción social original de los destinatarios es en las dos multiplicaciones. Marcos narra dos multiplicaciones de los panes y es muy curioso porque no se necesitaría dos. Y en la primera, digamos, todos los símbolos son judíos, el número de canastos, las palabras, la misma terminología es muy judía, mientras que en la segunda es más bien pagana. Pero en la segunda se dice que hay algunos que han venido de lejos. Yo creo que era un cuerpo mixto. O sea, mayoritariamente, como todos los grupos cristianos de los comienzos, eran mayoritariamente judíos. Pero era un cuerpo mixto en el que se habían incorporado había una incorporación de paganos y seguía la norma que Pablo también seguía en sus comunidades de la comunión de mesa. Por eso la segunda multiplicación. Yo creo que muy probablemente esto se entendería muy bien, por ejemplo, en la región sirofenicia. La región sirofenicia, donde fue una zona evangelizada por los helenistas. Tiro, Sidón, esta zona, no en vano, un relato fundamental en el que Jesús verdaderamente cambia de opinión con respecto al reparto del pan, es el relato de la sirofenicia. O sea, hay muchos elementos que lo situarían. Y con respecto al tema que nos ocupa, tenemos muchas noticias de las persecuciones que se dieron en estas ciudades de Sirofenicia, donde muchos judíos, cuando la guerra, se habían refugiado y fueron allí perseguidos. Y probablemente también muchos, igual que hay una tradición muy antigua de la huida a Pelda, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, yo creo que muchos huyeron también a Antioquía y a Fenicia, lógicamente donde tenían familia. Y allí hubo cristianos. Y a mí todos los elementos me encajan perfectamente en este ambiente. Pero ya saben que esto es una reconstrucción hipotética. Tenemos en este caso datos externos de la situación y realmente a mí, bueno, lo digo yo, lo dice Tyser, lo dice Marcus, son muchísimos hoy los que afirman esto, encajan muy bien en esta situación. Ahora, claro,
no estamos acostumbrados a leer el Evangelio de Marcos como un relato de posguerra, como un relato que se ha construido en una situación de persecución. Entonces, claro, damos explicaciones teológicas. No es que la teología de la pasión era muy importante porque era vital para entender lo que estaban viviendo. Por eso el relato de la pasión, diríamos, centro hermenéutico, en clave hermenéutica de toda la vida de Jesús, indica que hay un interés de reflexionar sobre la muerte de Jesús, que yo creo que es el fundamento de toda la teología del martirio. Muchísimas gracias. Después de esta pregunta, cualquiera se puede. Si está todo claro, agradecemos al profesor Guijarro su aportación en esta ponencia.